Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montañas divinas, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora están conectadas con nosotros en esta alianza entre la Gobernación de Antioquia y Confama. Hoy nos convoca un tema importante alrededor de la COVID-19, que es la variante Delta, la vacunación y definitivamente los protocolos de bioseguridad que debemos seguir en este momento. Nos acompaña entonces para esto la doctora María Angélica Maya. Ella es especialista en enfermedades infecciosas y asesora de la Secretaría de Salud de Antioquia. María Angélica, buenas tardes, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros hablándonos de este tema tan importante. Empecemos entonces por hablar acerca de la variante Delta, las particularidades. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos los que están hoy aquí con nosotros conocer de este tema. La variante Delta es como un virus que al dividirse el virus original va dando pues nuevas descendencias. Estos descendentes o viriones se pueden ir constituyendo en familias o linajes de virus que tienen ciertas características. Cuando esas características le dan una ventaja especial al virus, ese linaje va a predominar más. Para el caso de la variante Delta, la ventaja especial es ser más transmisible. Por tanto, una persona infectada puede infectar a varias rápidamente. Se ha calculado más o menos que una persona infectada puede infectar entre 5 y 8 personas. Esto hace que se transmita mucho y por tanto se ha hecho la variante que más se encuentra en este momento en el mundo entero, y de eso lo hizo de una forma rápida. Empezó en India y rápidamente se propagó por muchos países del mundo. María Angélica, hoy nos levantamos con una información nueva alrededor de la variante Delta, específicamente de los casos que encontramos acá en Antioquia. Ya tenemos 2 más, lo que hace que en el departamento sean 7 personas las que hasta ahora se han identificado con esta variante. Expliquémosle a las personas que en este momento están conectadas acerca de los síntomas, algunos diferentes que se dicen que hay alrededor de esta variante, cómo reconocerlos, cómo identificarlos a tiempo y cómo manejarlos, si se debe manejar distinto a las otras variantes o si se debe manejar el mismo aislamiento y todas las recomendaciones que hay alrededor de ese tema. Sí, esta variante no es un virus diferente, es el mismo virus SARS-CoV-2, simplemente pues con esos cambiecitos que lo hacen más transmisible.
y el manejo realmente es el mismo. Se ha visto algunos cambiecitos como en los síntomas, pero los síntomas van a ser predominantemente los que ya conocemos. Lo que vemos de diferente es que en las personas que están vacunadas vemos más presencia de muy como moquitos por la nariz, algo muy parecido a una gripa común. Entonces, aquí el susto es que cuando uno ya está vacunado y se infecta con Delta, puede no percibir que está enfermo, porque en las personas vacunadas esta variante se muestra de una forma muy sutil, de una forma muy similar a un resfriado común. Esas personas entonces podrían no identificar que están vacunadas, perdón, que están infectadas por estar vacunadas y seguir con su actividad social normal, lo que haría que puedan pegarle el virus a muchas más personas. En las personas que no están vacunadas, también sigue predominando síntomas que ya hablábamos en las variantes ancestrales, como son la tos, la fiebre, el dolor de cabeza y el malestar en el cuerpo. Lo que llama la atención ahí es que menos personas están reportando fiebre con esta variante Delta. Entonces, muchas personas lo han dicho de una forma, pues, digamos, jocosa, decir que esta variante es como traicionera, porque empieza como un virus muy común, como cualquier gripa, y ya puede volverse grave de un día a otro, sin que las personas, pues, que se percaten de que pueden estar infectadas por SARS-CoV-2 o que tengan un COVID-19. María Angélica, también se ha hablado como síntoma de esta variante molestias gastrointestinales. ¿Es asociada solamente a esta o en otros tipos de variantes también se puede presentar ese síntoma? Hasta el 5% de las personas que se infectan con SARS-CoV-2, ya sea esta variante o la anterior, empiezan o tienen en algún momento de la enfermedad diarrea o vómito. En algunas, digamos, alocuciones de Estados Unidos y Reino Unido, pero no escrito en papers, pues, oficiales, se ha dicho que estas personas cursan con un poquito, pues, más de frecuencia en la diarrea y el vómito. Eso simplemente nos debe hacer abrir el ojo y decir, bueno, si alguien en la casa o alrededor de nosotros no ha empezado con síntomas respiratorios, pero empezó con diarrea o vómito, eso puede ser también COVID-19. Entonces, también aislarse, notificar a la EPS o al médico que lo trate a uno y solicitar la prueba para descartar que no sea COVID-19. María Angélica, definitivamente hoy las mejores medidas que nosotros tenemos es claramente el distanciamiento físico, el uso del tapabocas permanente y por supuesto la vacunación, que es como nuestra, por decirlo de alguna manera, tabla de salvación en este momento, pero que no nos debemos confiar y eliminar pues las medidas de bioseguridad. Respecto a la variante Delta, ¿qué podemos decir de la vacunación? ¿Es efectiva contra esta variante? ¿Cómo nos protege de esta variante? ¿Qué tan efectiva es? Lo que cambió con respecto a las variantes anteriores es que las personas que están vacunadas y viven en un territorio donde circula mucha cantidad de variante Delta, tienen más probabilidad de infectarse con respecto a la variante Alfa, por ejemplo. La variante Alfa fue aquella que se notificó al principio del año de Reino Unido y que era la variante predominante en Estados Unidos hasta que llegó Delta. Sin embargo, las personas vacunadas tienen menor riesgo de infectarse, tanto por alfa o por delta o por gamma, que las personas no vacunadas. Entonces, la vacunación sigue siendo un método efectivo para prevenir la infección. Pero mucho más que eso, es un método efectivísimo, pero muy efectivo para disminuir la hospitalización o la muerte por COVID-19, ya sea por cualquiera de las variantes que se han descrito en este momento en el mundo. Entonces, si en este momento tienen mucho más riesgo de llegar a un hospital o de ponerse gravemente enfermos, una persona que se infecte sin estar vacunada a una persona que se infecta estando vacunada. La vacunación puede disminuir en personas, digamos, mayores de 80 años, que son las personas de mayor riesgo de tener COVID grave,
puedes disminuir hasta 17 veces el riesgo de ingresar a un hospital o morir por COVID-19. María Angélica, respecto de la sintomatología o lo que se puede presentar una vez una persona está vacunada, ¿qué podríamos decir? Porque aún hay quienes le temen un poco por los efectos secundarios que pueda tener la vacunación, pero entonces, ¿qué decir al respecto? Y también, ¿qué decir respecto a los laboratorios que producen estas vacunas? Porque hay quienes confían más en una marca que en otra, pero definitivamente se sabe que la vacuna que tengamos disponible es la que es efectiva. Sí, hay que tener en cuenta que las vacunas producen una reactogenicidad, son unos síntomas, generalmente síntomas muy leves, pero estos síntomas no le dan al 100% de las personas que se vacunan. Más o menos el 10% de las personas dicen haber tenido algo de malestar general el día que se vacunaron. Son síntomas que pasan en un solo día. Lo más frecuente, que sí es reportado hasta en el 60% de las personas, es dolor en el brazo donde a uno lo vacunaron. Pero esto es nada comparado con los síntomas de COVID-19, aunque a muchas personas les da COVID-19 asintomático, pero hay muchas personas que sí tienen síntomas y estos síntomas son molestos, pues dañan tu calidad de vida, así no tengas que ir al hospital, pasas 8 días donde estás con malestar, con tos, con debilidad en el cuerpo, con dolor de cabeza, y esas personas, incluso un porcentaje importante de ellas, pueden quedar con dificultad para respirar en los días siguientes, lo que se llama el síndrome post-COVID. Entonces, evitar un COVID a toda costa con los elementos de protección y con la vacunación es totalmente recomendable. Si uno pone en una balanza lo que te puede dar la vacuna versus lo que te puede dar COVID-19 cuando te infectas, pues ganador vacunarse y llevar los elementos de protección personal. Nadie quiere pasar por un COVID-19, es algo muy molesto. Le recordamos a las personas que están conectadas con nosotros que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios, pues la idea es que puedan resolver todas sus dudas en este momento con la doctora María Angélica. Siguiendo con el tema de la vacunación, estos síntomas, mejor dicho, la efectividad de la vacuna, que es un tema también que es un poco discutible entre las personas y a veces es como un criterio de saber si se vacunan o no. Expliquémosle, María Angélica, a la gente la efectividad de cada una de estas vacunas de acuerdo con el laboratorio, es decir, saber cuántas veces estoy protegido o en qué porcentaje estoy protegido con una vacuna o con otra. ¿Sí? Comparar la efectividad de las vacunas es algo realmente poco útil y no tiene mucho asidero científico porque la efectividad va a depender de cómo la mire yo, cuándo la mire y cómo la mida. Una vacuna puede tener una efectividad medida. Recordemos que la efectividad es comparar cuántas veces disminuye el riesgo entre las personas que se vacunaron versus las que no. Pero yo tengo que saber el riesgo de qué. Yo tengo una efectividad para infectarme, otra efectividad para evitar entrar al hospital, otra efectividad para evitar entrar a unidad de cuidados intensivos y otra efectividad para evitar morirme por COVID. Entonces, muchas veces esos anuncios en los medios y en las redes no son precisos de ese número que me están dando, me lo están dando respecto a qué. Entonces, hay vacunas que pueden tener números muy bajos en esos anuncios de redes, pero esos números tienen que compararlos midiendo la misma cosa. Por ejemplo, efectividad para infectarme no es lo mismo que la efectividad para morirme, por ejemplo. Todas las vacunas que se aplican en este momento en el mundo tienen efectividades mayores al 80% para evitar hospitalización y muerte por COVID-19. Entonces son todas altamente efectivas para el objetivo que todos queremos lograr y es que si yo me infecto, pues la olvido.
Bueno, lo que nosotros hemos medido en Antioquia es que todas las vacunas tienen alta efectividad para estos objetivos, que son disminuir la hospitalización y el ingreso a UCI y la muerte. Las vacunas no puede uno decir yo me quiero poner a esta o yo me quiero poner a aquella, porque indiscutiblemente el riesgo mayor es para el que no se vacuna. Entonces yo voy a preferir cualquiera de las vacunas que está disponible versus no vacunarme. Y realmente toda la evidencia científica en el mundo entero hoy está a favor de vacunarse. María Angélica, sabemos que las personas que están conectadas con nosotros, algunas de ellas son personas que están en edad altamente productiva. En las empresas, ¿qué recomendaciones dar? O sea, ¿cómo educar a estas personas en las empresas de manera que se puedan conservar los protocolos, persuadirlos para que puedan acceder a la vacunación, estén convencidos de la inmunización y las medidas que deben tomar al respecto, porque no es protección solo para su entorno laboral, sino que también es para sus familias? Muy importante eso, Natalia. Yo que, por ejemplo, pues tengo que trabajar todos los días en una unidad de cuidados especiales o de cuidados intensivos que atiende personas con COVID-19, he podido constatar cómo las personas que entran a estas unidades han ido cambiando a medida que la vacunación avanza. Hoy en día, la mayoría de las personas que entran a cuidado intensivo son personas no vacunadas y por ende son personas más jóvenes que lo que veíamos antes. Esa es para mí una de las pruebas más importantes de que la vacunación es muy eficiente, porque anteriormente, antes de que la vacunación empezara en Colombia, nosotros veíamos estas unidades completas de personas mayores de 60 años, pero ahora que las personas mayores tienen una cobertura de vacunación muy alta, lo que vemos ingresar a cuidado intensivo son personas menores de 50 años, todas sin vacuna. Por tanto, pues la vacunación es el pilar fundamental de la protección en este momento. Ahora bien, la vacunación sola no logra el objetivo. Ustedes han visto cómo en Estados Unidos el número de casos diarios viene en aumento y eso va de la mano a que han relajado las medidas de bioseguridad. Entonces, el uso de la mascarilla debe ser permanente, cubriendo boca y nariz, sobre todo cuando estoy en un edificio cerrado, donde tengo que compartir con otras personas y hacer trabajo, probablemente pues a una distancia cercana con ellos. Y el otro punto fundamental es los aforos. En muchas empresas están volviendo a hacer aforos, reuniones de grandes grupos. Esto es bastante peligroso y puede aumentar los contagios. Asimismo, nuestra actividad social también ha ido cambiando, se ha activado más reuniones sociales, más reuniones de amigos, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos esa actividad social, procurando usar mascarilla, asistir a sitios aireados. Por ejemplo, si yo tengo que elegir el restaurante donde sentarme, prefieran restaurantes que estén abiertos, con buena ventilación, o háganse en la parte de afuera del restaurante, donde puedan tener como más circulación de aire. Todos estos elementos también deben tenerlos en cuenta los empleadores. Durante el año 2020 nos preparamos en todas las empresas para hacer medidas de bioseguridad que disminuyeran la infección. Elementos como el trabajo en casa se fortalecieron para eso. Es decir, los empleadores pueden volver a retomar el trabajo en casa en algunos de sus empleados, lo que es fundamental. Revisar la ventilación, revisar la cantidad de personas que están en una misma oficina y el uso de mascarilla entre ellos. Revisar que las personas no vayan con síntomas a trabajar. Ya les mencionaba yo que muchas de esas personas que ya están vacunadas pueden tener síntomas muy leves y entonces se podría dar que vayan a trabajar y pueden desatar en el medio laboral un brote de COVID y pues COVID, si Delta aumenta en nuestra región, pues también puede ser un brote precisamente por la variante Delta. Entonces, todas las medidas de bioseguridad que aprendimos durante el 2020 son más importantes que nunca para poder combatir lo que nos queda de carrera viviendo con Delta en medio de la pandemia.
María Angélica, si retomamos lo que hablábamos al principio de la variante Delta, ¿cuál es la experiencia que a hoy se tiene en el mundo con el hallazgo de esta nueva variante? Es decir, ¿qué podríamos esperar nosotros en Colombia y particularmente en Antioquia con la llegada de esta variante? De Israel, Reino Unido y Estados Unidos habían alcanzado campañas de vacunación muy buenas, donde por lo menos para Estados Unidos el 50% de la población estaba totalmente vacunada. Hay que dejar claro que eso no alcanza la meta que se impuso del 70% al menos de población totalmente vacunada, pero igual era un líder, es un líder en vacunación en el mundo. Reino Unido también llegó a tener el 60% de la población totalmente vacunada e Israel un poquito más del 60%. Aunque ellos tenían esas campañas de vacunación de una forma muy eficiente, hoy en día ven cómo el número de casos nuevos de personas infectadas está subiendo. Y ese 40 o 50% de población que aún no se ha vacunado, ni en Israel, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, también, pues obviamente, se está infectando en mayor cantidad que incluso las personas no vacunadas y están entrando a cuidado intensivo. En algunos estados, sobre todo en los estados bajos de los Estados Unidos, esto se está volviendo un problema mayor porque están volviendo a tener ocupaciones altas en los hospitales por cuenta de COVID-19. Ustedes dirán, pero entonces la vacunación no tiene sentido. Sí lo tiene, porque son precisamente las personas no vacunadas las que más están ocupando esas camas de cuidado intensivo en estos países. Y ahí viene el llamado a nosotros. Nosotros vamos un poquito más atrás en la pandemia que ellos y por lo tanto podemos observar en estos países qué puede pasar en los próximos meses en nuestro país. Con el comportamiento y la cantidad de movilidad que nosotros estamos teniendo actualmente, pensamos que Delta podría propagarse rápidamente en nuestro territorio. Además, hemos observado que el uso de mascarilla no es tan adecuado como quisiéramos, por tanto, uno prevé en septiembre, octubre, podríamos estar teniendo un nuevo pico de casos en nuestro territorio cuando la variante Delta llegue a ser predominante. María Angélica, tenemos una pregunta de alguien que está conectado con nosotros, que les recordamos también a todos los que están en este momento que pueden dejar su pregunta en la caja de comentarios para que la doctora María Angélica responda. Es de Ileana Aguillón, dice, muy buenas tardes, tengo dudas sobre el porcentaje o nivel de cobertura ante el COVID-19 de las mascarillas, es decir, se comenta que unas referencias protegen más que otras. Efectivamente, las mascarillas de tela protegen menos, las mascarillas quirúrgicas protegen un poco más y las mascarillas N95 protegen un poco más. La recomendación es utilizar de estas, la que usted más pues, probabilidad de adquisición tenga. Obviamente va a ser muy difícil que todas las personas puedan adquirir una N95 para utilizarla a diario. Son mascarillas difíciles, no están al alcance de todo el mundo, ni Colombia importa suficientes mascarillas como para que toda la población las pudiese usar, pero digamos que la mascarilla quirúrgica es más asequible, también es de uso diario, se puede utilizar durante la jornada de un día laboral y al otro día hay que cambiarla por otra, no es lavable, no se puede lavar, es desechable. Y está la mascarilla de tela, que si la única posibilidad que tenemos es conseguir mascarillas de tela, pues lo ideal sería que nos pusiéramos 2 mascarillas de tela para mayor protección. María Angélica, retomemos también el asunto de la higienización de las manos, porque pues es fundamental en este proceso de cuidarnos del contagio de la COVID-19 y para algunos ya se ha vuelto un hábito, pero hay otros que también a veces desisten un poco o han bajado la frecuencia del lavado de manos. Expliquemos un poco la importancia de esto, porque definitivamente hace parte de las medidas fundamentales del cuidado del virus. Efectivamente, es una medida fundamental. El alcohol que se mezcla con glicerina y se mezcla con glicerina para evitar que las manos se nos pongan ásperas o se quiebren
o se sequen demasiado con el uso repetitivo de alcohol durante el día, pero es el alcohol el que destruye el virus. Entonces, cada que, por ejemplo, nosotros nos tocamos la mascarilla o nos tocamos la cara, debemos lavar nuestras manos con alcohol glicerinado o lavado con agua y jabón. Esto va a hacer que el virus que tengamos en la mascarilla no quede en nuestras manos y después con nuestras manos no lo llevemos a todas las superficies que tocamos. Asimismo, hay muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, como puertas, chapas, lapiceros, celulares. Por eso es importante estarnos higienizando las manos cada 3 horas, lo ha recomendado el Gobierno Nacional, pero pues uno lo puede hacer incluso más frecuente que eso, cada que yo sé que toqué un elemento, una superficie que sea manipulada por muchas personas. Retomando un poco el asunto de la vacunación, tenemos también una pregunta que nos ha llegado de manera externa y es si realmente se va a necesitar una tercera dosis de la vacuna, dada pues no solamente la aparición de la variante Delta, sino como otras condiciones que se han desarrollado alrededor del virus. En este punto es importante mirar. No tenemos evidencia todavía suficiente si una tercera dosis aplicada a cierta población disminuye algo. No sabemos qué ventajas adicionales va a tener una tercera dosis. Lo que hemos visto es que un esquema completo de vacunación sigue siendo altamente efectivo para disminuir hospitalización e ingreso a UCI. Por eso muchos países del mundo están poniendo la tercera dosis no a la población general, porque estamos convencidos de que el esquema completo sigue siendo muy efectivo, sino que están empezando por aplicar esa dosis adicional a unas poblaciones que sabemos que no generan bien defensas y son aquellas personas que son adultos mayores, sobre todo mayores de 70 años, en ellos ocurre el envejecimiento del sistema inmune y pueden no formar la cantidad de defensas que forma una persona joven. Entonces, en muchos países están empezando por las personas mayores de 70. Pero incluso hay más evidencia en que las personas trasplantadas o que utilizan algunos medicamentos para tratar su enfermedad de base que disminuyen las defensas. Por ejemplo, es el caso de un medicamento que se llama rituximab. Estas personas generan pocas defensas al ser vacunadas. Por tanto, una tercera dosis puede estimular más esos sistemas inmunes que están correados por los medicamentos que ellos toman. Entonces, muchos países del mundo también han decidido empezar estas dosis adicionales en trasplantados de órganos sólidos, trasplantados de médula ósea y personas que toman medicamentos, como les dije, como rituximab, que son medicamentos que disminuyen la posibilidad del cuerpo de hacer defensas eficientes. María Angélica, si hablamos de poblaciones particulares que deben tener cuidado con la vacunación o que pues se ha dicho y que alrededor de eso hay algunos mitos, podríamos hablar en este momento de la vacunación en mujeres gestantes, es decir, qué tan segura es, en qué etapa de la gestación la deben aplicar y demás. Las embarazadas son vulnerables frente al COVID. O sea, hay un aumento de mortalidad cuando una persona embarazada, cuando una mujer embarazada se infecta por COVID. Por lo que tanto, pues las embarazadas deben mantener rigurosamente todos los elementos de bioseguridad para evitar infectarse. Y sumado a eso está pues la opción de la vacunación. La vacunación por estas vacunas es segura, ya muchas vacunas se han aplicado en embarazadas en el mundo y los bebés que han nacido de estas mamás no han tenido alteraciones, ni malformaciones, ni les ha pasado nada malo. Una mamá vacunada también puede pasar defensas a su bebé cuando lo lacta, por ejemplo, la lactancia materna en ese sentido es ganadora. Cuando una mamá está vacunada, puede pasarle a su bebé recién nacido defensas contra el COVID-19 cuando lo amamanta. Las contraindicaciones no son diferentes que el resto de la población, es decir, no se debe aplicar la vacuna X o Y si es alérgica
a los componentes de la vacuna. De resto, no hay ninguna otra contraindicación y hay que aprovechar esto para hacer una invitación a todas las mujeres embarazadas para que se vacunen contra influenza y se vacunen contra COVID-19, que son los virus que más amenazan a las gestantes. María Angélica, y acerca de los niños, ¿qué podríamos decir? Pues definitivamente aún no se ha dado la vacunación para menores de edad, pero obviamente ellos son, de los que se ha dicho que ellos son los mayores transmisores del virus, pero ¿qué pudiéramos decir al respecto de ellos? Es importante esperar los estudios de seguridad para poder avanzar en la vacunación de los menores de 12 años. Ahora tenemos Pfizer aprobada para personas de entre 12 y 16 años en nuestro país y esperamos la aprobación prontamente de Moderna o Sinovac en esa misma población para seguir avanzando en la vacunación de este grupo etario. Tanto Sinovac como Moderna ya tienen estudios en adolescentes y por tanto pues presentarán sus estudios al INVIMA y a las otras agencias reguladoras para poder pasar a la aprobación. Es importante avanzar en la vacunación de las personas jóvenes. Ahora tenemos los niños en los colegios, tenemos los niños en actividad social, ellos son muy sociables, sobre todo los niños entre 11 y 18 años, pues son personas que están en todo su relacionamiento con sus pares y por tanto, pues no es que ellos sean más transmisores, sino que tienen mucho contacto social y para ellos es difícil utilizar los elementos de protección personal y por tanto, pues se infectan con mucha frecuencia. Por tanto, es importante avanzar en la vacunación de este grupo. Hay que decirle a los papás que estén tranquilos, que las vacunas son seguras en esta población. En menores, y de pronto lo han escuchado en la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Reguladora de Medicamentos en los Estados Unidos, han hablado de algunos eventos, muy pocos, de pericarditis después de la aplicación de la vacuna de Pfizer en adolescentes. Es muy poco los casos que se han dado. Sobre la cantidad de dosis aplicadas es muchísimo mayor, o sea, estamos hablando de menos de un caso por millón de dosis aplicadas. Por tanto, pues insistir en que esta vacunación es segura y que es importante hablar de esto en familia y alentar a los jóvenes a que se vacunen. María Angélica, retomando un poco las características de la variante Delta, nos preguntan que pues efectivamente, de acuerdo con lo que decías, la variante Delta es más contagiosa, pero la duda es, al ser más contagiosa también entonces es más letal o menos letal. Hay mucha, digamos, cuestionamiento todavía si es más letal. Probablemente un pequeño aumento que han mostrado 3 estudios hasta ahora, desde que hay mayor hospitalización con Delta, se deba a precisamente su gran capacidad de transmisibilidad. Me explico. Si una variante es muy transmisible, es capaz de infectar a muchas personas al mismo tiempo en un territorio. Eso va a hacer que si el 1% de las personas infectadas requieren hospitalización, pero ese 1% es un 1% entre 1.000.000 de personas infectadas, pues ese 1%, aunque no les suene muy poquito, 1% significa en personas muchas personas. Y todas esas personas yendo a necesitar servicios de hospitalización o servicios de urgencias al mismo tiempo, copan los servicios de salud y eso puede aumentar indirectamente la mortalidad. Entonces, existe esa duda si es un efecto secundario al mayor número de personas infectadas en un mismo momento y acceso a los servicios de salud, o si es la variante por sí misma la que eleva la gravedad de la enfermedad y aumenta la mortalidad. De acuerdo con lo que acabaste de decir, entonces, la conclusión sería que debemos aumentar los niveles de alerta frente al virus, o lo podríamos entonces seguir manejando como lo venimos haciendo hasta este momento. No, de hecho tenemos que estar alerta. O sea, un nuevo pico
puede ser una realidad para nosotros, está siendo una realidad en muchos países del mundo en este momento, como les digo, afectando principalmente a personas no vacunadas. Recuerden ustedes que hoy Antioquia tiene un 30% de su población totalmente vacunada, lo cual nos lleva a decir que hay un 70% de personas aún con la posibilidad de enfermarse gravemente si se infectan con Delta. Por tanto, para nosotros es una realidad que Delta es una preocupación y estamos llevando toda esta información a la comunidad para que se alerten, para que se cuiden, para que no piensen que ese tema de COVID-19 ya pasó, porque uno siempre piensa, a mí no me va a dar, a mí no me va a pasar nada, y el día que uno se infecta, tiene que sufrir bastante cada día pensando, ojalá no me agrave, ojalá que no tenga que ir a unidad de cuidados intensivos, ojalá que mi cuerpo resista bien este virus y no pase nada. Es una angustia que viven muchas personas en este momento y que han vivido a lo largo de la pandemia. Cada infección es esa zozobra de saber cómo va a responder mi cuerpo y no hay forma de predecirlo. Entonces, cuando uno está en un territorio como el nuestro, donde todavía falta el 70% de la población por completar su esquema de vacunación, sí, Delta se convierte en una preocupación real. María Angélica, para ir cerrando esta conversación y también dándole herramientas a las personas para que confíen en que la vacunación es un método efectivo para protegernos de este virus, expliquemos un poco cuál ha sido la efectividad de la vacuna, cómo ha disminuido, digamos, la curva de hospitalización y de fallecimientos gracias a la población que se ha vacunado. Efectivamente, yo creo que sin vacunación no podríamos tener el grado de movilidad que tenemos en este momento. Ustedes salen a la calle hoy y ven a cientos de personas haciendo su vida rutinaria, pues con mascarilla, pero pues haciendo sus actividades. Esto lo podemos tener gracias a la vacunación. Ustedes ven que nosotros teníamos unas ocupaciones en cuidado intensivo que por muchos meses estuvieron por encima del 95%. Hoy en día hemos bajado ese porcentaje de ocupación, pero manteniendo la movilidad. Anteriormente, cada que bajábamos los porcentajes de ocupación, lo hacíamos encerrando a las personas en su casa, poniendo restricciones a la movilidad. Esta es la primera vez que la curva de ocupación de cuidados intensivos baja sin reducir la movilidad. Y tengan en cuenta que la movilidad que tenemos en este momento en el territorio antioqueño supera la movilidad que teníamos prepandemia. Eso es mostrar que las vacunas son altamente efectivas y que funcionan a la maravilla. O sea que hay que animarse y completar los esquemas de vacunación. Si usted no ha recibido ni una solo de las dosis, busque dónde lo pueden vacunar. Estas vacunas son seguras. En el mundo se calcula que se han puesto más o menos 4 billones de vacunas contra COVID-19 al día de hoy. Por lo tanto, hay evidencia suficiente, más que con cualquier otra vacuna en el mundo, de que estas vacunas son seguras y que previenen efectivamente la mortalidad cuando uno está vacunado. Bueno, finalmente, María Angélica, entonces ya para dar por terminada esta conversación, recomendaciones finales para las personas, para su cuidado, para el cuidado también del entorno, porque definitivamente si yo me cuido, estoy cuidando al resto de las personas que están a mi alrededor, tanto en el entorno laboral como familiar. Recomendaciones y por supuesto argumentos adicionales para indicarle a las personas que aún no están muy convencidas de que la vacunación es la salida, de que lo hagan, que realmente es nuestra tabla de salvación, por llamarlo de alguna manera en este momento. Sí, definitivamente una pandemia como esta no habíamos vivido. Todos tenemos que ser parte de la salida. Si todos colaboramos, vamos a salir más rápido de esta situación. Mientras más personas en el mundo estén vacunadas, menos variantes de preocupación van a surgir y podremos terminar con esta situación y seguir nuestra vida adelante. Vacunarse también es un mensaje de esperanza. Yo sé que si yo me vacuno, estoy cuidando a los de mi casa y estoy dando mi granito de arena para que el mundo junto salga de esta situación. Hay muchas personas que aún no han recibido ni una sola dosis, tanto en territorio antioqueño como en Colombia, en lugares como África. Por tanto,
La prioridad número uno del mundo no es irnos a terceras dosis, sino completar los esquemas de vacunación en aquellas personas que no se han vacunado. La mayoría de las personas que no se han vacunado son personas jóvenes, personas que tienen familia, que tienen niños pequeños, que están en edad productiva. No queremos perderlos, no queremos más entierros de personas jóvenes por COVID-19, una enfermedad que hoy es prevenible con vacunas. Y es muy lamentable para nosotros los médicos tener que llenar un certificado de función o decirle a una familia, entregar un muchacho joven de 20, 30 años muerto por COVID, es muy lamentable para nosotros. Ahora que se abrió la etapa de vacunación en personas de 20 años, animarlos que por favor asistan a los puestos de vacunación y completen sus esquemas de vacunación. Las vacunas son seguras y son altamente efectivas. Bueno, agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron a esta transmisión, a la doctora María Angélica también por destinar un tiempo para conversar con nosotros y finalmente el mensaje que llevamos desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud y por supuesto Confama, que es cuidarnos y vacunarnos. Finalmente esta es, como decía María Angélica, la salida y es el mejor método y es el seguro para protegernos de la llegada del virus o de tener pues cerca el virus. Les recordamos a todos que se pueden vacunar en las estaciones del metro, que acudan a los puestos de vacunación, que acudan al llamado para proteger sus vidas y la de su entorno. Muchas gracias entonces a todos los que se conectan y nos esperamos en una próxima transmisión. Muchas gracias.